Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco nueva vez con ustedes. Y esta vez con Carmen Durán. Amiga, camarada del alma. Y me recuerdo precisamente, Carmen, cuando te conocí en Santiago. Y conocí a doña Milita, sí, que era un símbolo del partido allá, así, de PCP, PCD. Sí. Recuerdo que incluso justamente lo que comentábamos, fui una vez que me encontré con Orlando, que posteriormente a la Guerra de Abril, Sí. lo enviamos a hacer trabajo en los barrios populares de Santiago. Sí. Que tú me decías, yo no recordaba eso, que él comía en tu casa. Sí. Y que de él aprendiste muchas cosas, ¿no? Sí. Entre ellos tus inquietudes sobre la Comuna de París. Así es. Después nos reencontramos en Moscú. Cuando tú fuiste una de esos primeros grupos que fueron a estudiar a la Unión Soviética. En tu caso a la LUMUM, a estudiar historia. Sí. Precisamente es el tema. Sí. La historia. Y recuerdo también, ya yo estaba con la pequeña familia, 2 de los muchachos chiquiticos, sí, y Lourdes, en un apartamento que estaba al lado del hotel del partido. Sí. Y tú me hiciste una entrevista precisamente para tu tesis, sí, sobre abril del 65. Sí. Bueno, tú has tenido después de eso una experiencia en el conocimiento, en la enseñanza de la historia, en la investigación de la historia, que yo creo de mucho valor, ¿no? Y quiero de entrada preguntarte tu apreciación después de esa época de estudio, después de la experiencia como profesora en diferentes niveles. ¿Cuál es el enfoque que tú entiendes predomina en la enseñanza de la historia y que al mismo tiempo produce tantas distorsiones en el pensamiento? Sí. Si realmente se enseña la historia para defender derechos, hay quienes entre ellas está tú, que la defienden para eso, para construir democracia, para desarrollar soberanía, autodeterminación, sí, para defender justicia social, equidad social. ¿O cómo ha ido evolucionando eso? Porque ciertamente en lo que podemos llamar el periodo nuestro, desde los últimos años de la tiranía, la expedición es única. Por cierto, Carmen Durán es hija de Julio Raúl Durán, miembro de la dirección del PCP que vino en la expedición de junio del 59. Y yo lo vinculo a esa frase fabulosa. Él decía que las clases son las clases, sí, y de eso no me apea nadie, desde su condición de obrero. Claro. Sí. Todo eso marcó de alguna manera a Carmen, nuestra Ivanova. Pero ya entrando en el tema de la enseñanza de la historia, del impacto de la historia en los medios de comunicación, cómo se refleja todo esto, ¿cómo tú aprecias las cosas, sí, ahora? Bueno, Narciso, de verdad que esta entrevista, esta conversación entrañable que sostenemos a través de tu programa Tiro al Blanco, me toca muy profundamente. Me toca profundamente en mi condición de ciudadana, de ser social, de parte de esa generación a la que tú y yo pertenecemos, que nos tocó impactar
en una sociedad que había estado por 31 años bajo la férula de una dictadura, la más abyecta de las dictaduras que en América Latina se pueden identificar. Y es porque justamente crecimos, se nos abrió la conciencia a partir de acontecimientos familiares, desde el punto de vista de la familia consanguínea y desde el punto de vista de la familia social a la que pertenecemos. Y justamente cuando tú ahora recordabas que en ese momento también tan especial de nuestras vidas, yo estaba tratando de organizar algunas ideas para presentar mi tesis en la Facultad de Historia y Filología de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Patricio Lumumba, que fue también un espacio de apertura, de conocer el mundo, de contactar con culturas diferentes, de afirmar identidades. Es un espacio fundamental en la vida de nosotros los que tuvimos el privilegio de conocer en la presencia vivencia de África, del mundo árabe, ejemplo, de América Latina, en un contexto en la década de los 60, que estaba la guerra de Vietnam, que estaba toda aquella ebullición política, social, ideológica. Entonces, esa entrevista a la que tú haces ahora, señalas, me orientaba, y desde entonces lo entendí y lo he incorporado a mi ejercicio profesional a través de la enseñanza, de rescatar la importancia de la participación de las masas populares en los procesos históricos. Y de hecho, la experiencia de abril nos mostró a los dominicanos y dominicanas ese impacto. O sea, cómo el pueblo dominicano entró con los pies descalzos en la historia, sin tener conciencia probablemente de la importancia que tenían como sujetos sociales históricos portadores de cambios. Entonces, yo pienso que ha sido ardua la tarea de rescatar la importancia de la historia, la importancia de que los seres humanos entendamos que somos los constructores de los procesos históricos, sobre todo por la influencia de la dictadura. O sea, tuvimos 31 años bajo un andamiaje ideológico, político, claro, cultural terrible. Entonces, cuando se produce, porque justamente la práctica social, la práctica histórica ha tenido que ver cómo nosotros, sin tener muchas herramientas por las condiciones en que se desenvolvía la sociedad dominicana de entonces, fuimos capaces de ir abriendo trechos y planteando soluciones alternativas, equivocadas o no, pero planteando soluciones alternativas a la realidad que nos tocó vivir. Luego, pienso que un momento importante fue, obviamente que sí, la experiencia de abril, con todo lo que comportó. Precedida de la expedición. Mira, yo tengo la idea, y este es el espacio que lo voy a exponer por primera vez, de que el año 60 fue un año crucial para la historia política, social dominicana, pero en el contexto mundial también. Yo recuerdo, en el 60 yo tenía 14 años, y yo recuerdo que decían que en el 60 se va a acabar el mundo. Yo decía, pero el mundo del capitalismo es que se va a acabar, que no se ha acabado, desgraciadamente. Entonces el 60 fue el inicio de una década terrible, crucial para toda la humanidad. En el caso de nuestro país, como tú bien señalas, las expediciones del 59, del 14 y 20 de junio, que vienen precedidas de las otros intentos de liberarnos del régimen por la vía de Luperón, Tulio, recordamos a Tulio. Tulio Arbelo, que fue una persona entrañable. Horacio Julio. Sí, don Tulio fue la persona, Narciso, que nos hizo depositarias, a mi abuela y a mí, a doña Milita, que tú ahorita identificabas, de la carta última que escribió Julio Raúl, diciendo que venía en la expedición, y que hay un trozo que para mí ha sido muy significativo siempre y del que me siento orgullosa. Él decía: no tengo que decirte lo feliz que me encuentro al saber que por fin voy a volver a mi patria querida y añorada, y que si tengo que descansar sea en su seno, y que esto lo hago en nombre de mi partido, porque él era del Partido Socialista Popular, claro, de la grandeza de nuestros ideales y propósitos.
Y ese párrafo también me ha llevado a dilucidar con compañeros, hijos de los expedicionarios de diferentes puntos de vista ideológicos, etcétera, de cómo los comunistas en ese contexto fueron capaces de integrarse a un proyecto, ¿verdad? Teniendo muy claro la característica, los límites y la coyuntura, pero al mismo tiempo la trascendencia. Claro, y abriendo espacios democráticos. Exacto. Porque si en algo hemos tenido nosotros las personas que tuvimos la suerte, cuál es el caso mío, de abrevar en la fuente del marxismo, ¿verdad? No me considero marxista teórica, ni mucho menos, pero el ejercicio de mi vida, la comprensión del mundo, se la debo, entre otras cosas, a haber abrevado en esas fuentes en mis años adolescentes. Por ejemplo, ahorita hablábamos de Orlando. ¿Quién era que atendía, digamos, el grupo de estudiantes en el Ulises Francisco Espaillat de la célula en la que yo participaba? Justino José del Orbe. Ese monumento moral, claro, que él nos decía, porque hicimos redentor. Pero ¿quién se atrevía a mofarse de la manera como él se expresaba? Sí. Porque era un monumento moral, Justino del Orbe, Altagracia del Orbe. O sea, tuve la suerte, y digo que esa ha sido la suerte, para comprender el mundo, para entender que el problema de la naturaleza que sea ya trae implícita su solución y todo eso. Entonces, todo eso es un acervo que yo agradezco a la vida y que en este espacio me voy a dar el lujo de agradecer también, porque fuiste uno de los haces de luz que me orientaron entonces, independientemente de que generacionalmente no estamos tan lejos, porque ya yo tengo 77, tú tendrás cerca de 80, pero 81. Bueno, pero vamos a hacer una pausa. Sí. Y seguimos con el tema y nos vamos a meter un poquito más en el tema de la historia, claro, la formación, claro, todo esto. Pausa entonces. Sí. Cuidado, tiro al blanco.